El título de este mensaje es La llave que abrirá la puerta al reino de Dios. La llave que abrirá la puerta al reino de Dios. Hoy hablaremos acerca de un tema que a todos, como seguidores de Cristo, nos atañe. Todos sin excepción tenemos muy claro que para llevar una vida cristiana es necesario que desarrollemos actitudes y motivaciones correctas. Y el apóstol Pablo nos entrega en Colosenses capítulo 3, del versículo 8 al 17, las instrucciones de lo que debemos hacer para llenarnos de esas actitudes y motivaciones correctas, de manera de transmitirlas a quienes nos rodean de una forma positiva. Los invito entonces a que pasemos a Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sin duda, consejos profundos que nos llevan a desarrollar esas actitudes correctas como embajadores y seguidores de Cristo. Pero en este mensaje nos acercaremos no precisamente a instruir acerca de estas actitudes correctas, sino que nos abocaremos a explorar algunas actitudes que pienso que definitivamente como cristiano no debo desarrollar. ¿Alguna vez me han culpado de tener mala actitud? ¿Lo han culpado a veces de tener mala actitud?
Creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos recibido esta acusación. ¿Y qué es una mala actitud? La definición encontrada en Google dice lo siguiente: la mala actitud es un gran obstáculo para triunfar, porque limita el potencial personal y se enfoca en los problemas en vez de las oportunidades. Es una mala energía que puede volverse contagiosa y afectar el ambiente donde se reúnen personas. Y a veces podría ser fácil saber cuando alguien está mal motivado. ¿Y por qué no decir? Cuando no está pensando en las cualidades indicadas por el apóstol Pablo, que como un verdadero cristiano debo tener. ¿Es esto así? A veces podría oír comentarios negativos y desagradables. También a lo mejor podría haber situaciones que provocan un ambiente hostil y que hacen mal. Como también podría haber un egoísmo evidente. Y puede ser que en algún momento también yo me haya preguntado, ¿cómo alguien puede ser tan injusto haciendo estas cosas? Podría ser una muy buena pregunta. Pero, ¿y qué de mí mismo? ¿No será que a veces también caigo en una actitud similar? ¿Mi mal comportamiento me logra a mí irritar? ¿Reconozco yo siempre cuando estoy en una mala actitud? ¿Me doy cuenta de ello de una forma sincera y profunda? Quizás por mi mala actitud provoco que otros caigan en el engaño. O bien oculto o exagero los hechos. Tal vez con mi mala actitud trato con dureza a un hermano. O rechazo la oportunidad de ayudar a alguien. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? Y trato de reparar el menoscabo para proceder correctamente. ¿O digo que demuestro una buena actitud solamente cuando las cosas andan bien? ¿Cuando me siento satisfecho de todas mis necesidades? ¿Tiene eso algún mérito? ¿Tendrá eso algún mérito de solo tener una buena actitud solamente cuando las cosas marchan bien? ¿Conservo una buena actitud cuando estoy enfermo? ¿Cuando paso por alguna necesidad? ¿O cuando escucho falsos rumores de mí mismo? ¿Soy capaz de seguir este camino cristiano cuando las cosas realmente andan mal? Hay algo que es muy claro. La actitud determina el éxito o el fracaso. Hace bastante tiempo atrás hablé de una fórmula entregada por el relator Víctor Coopers en una charla y que define cuánto vale una persona. Y eso, cuánto vale una persona, lo define con una fórmula. Y la fórmula entregada se define como C más H por A. Para que la podamos ver, lo hice en una cartulina.
Esa es la fórmula. C más H por A, donde la C es el conocimiento y la H es la habilidad. Dice que para todo en la vida hace falta el conocimiento. Y es verdad. Todo lo que hacemos requiere de conocimiento. Luego tenemos la letra H, que significa que todo en la vida necesitamos habilidad para hacer las cosas, porque la experiencia cuenta mucho. Y por último tenemos la letra A, que viene siendo la actitud. Ahora, ¿qué es lo más importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C, conocimiento, suma. La H, que es habilidad, también suma. Pero la A, que es la actitud, ¿qué está haciendo? Multiplica. Por lo tanto, de esta fórmula, ¿qué determina el que seamos perdedores o vencedores? Nuestra actitud, no nuestro conocimiento ni nuestra habilidad. Con esto no quiero decir que el conocimiento, que es la C, y la habilidad, que es la H, no son importantes. Claro que son muy importantes, pero se nos valora por nuestras actitudes, por nuestra manera de ser. Dios nos creó con las condiciones para ser ganadores, no fracasados, no perdedores. Dios nos concibió con todas las condiciones para seguir adelante, por encima de las circunstancias que enfrentemos, no importa cuál sea. Pero el problema es que cuando uno está desanimado, es que uno pierde lo mejor que tiene, y es la manera de ser. No perdemos ni conocimiento y no perdemos habilidad ni experiencia. Perdemos manera de ser y hacer las cosas que Dios nos ha enseñado. Por eso, cuando sintamos que nuestra actitud está dejando de multiplicar, debemos orar y ayunar fervientemente a nuestro Dios para pedirle que no nos desampare y que nos ayude a mantener nuestra actitud de una forma correcta y positiva. Una buena actitud puede ser decisiva para un hogar feliz, una situación agradable, unas amistades auténticas y, por supuesto, para una relación estrecha con nuestro Creador. Y al contrario, una mala actitud puede causar rompimiento, crear un ambiente infeliz, frustraciones, depresión y soledad. Para el cristiano verdadero, la actitud correcta
es algo de suma importancia, porque Dios nos juzga por nuestras actitudes. Y si vamos a la Biblia, podemos ver que el criterio que aplicó Dios para escoger a David como rey de Israel fue eso, ver la actitud correcta. Cuando le dijo a Samuel que fuera a casa de Isaí y buscara al hijo de éste, a quien él tomaría por reemplazo de Saúl, Samuel siguió primero por el aspecto físico, como todos comúnmente lo haríamos. Veamos esto en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 13. Perdón, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 nos dice: Y el Eterno respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Y en Hechos, capítulo 13, versículo 22, se nos indica la respuesta clara de por qué Dios escogió a David y no a otra persona. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 22, nos dice: Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Logro dimensionar lo que Dios nos está diciendo en estos versículos? David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque estaba dispuesto a cumplir toda la voluntad divina y no su propia voluntad. Este deseo de obedecer y de servir a Dios es la esencia de la actitud correcta, la cual obviamente es todo lo contrario de una mala actitud. Por lo tanto, cuando yo me equivoco, ¿estoy dispuesto a reconocerlo? Porque lo más difícil es reconocer que he actuado mal. Pero si estoy dispuesto a ver mis errores y a corregirlos, habré alcanzado gran parte de lo que es una buena actitud. Cristo nos dio un ejemplo notable para mostrarnos la importancia de corregir los errores. Veamos esto en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, versículo 28 nos dice: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera.
Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿A cuál de los dos hijos me parezco? Puede ser que las decisiones que tomo no siempre son las más acertadas, pero después de reflexionar y examinar las cosas, puedo lograr hacer lo correcto. ¿Soy yo lo bastante honesto para cambiar mi proceder y actuar de la manera correcta como he debido hacer desde el principio? Si no estoy dispuesto a reconocer mis fallas y cambiar, Cristo me da la misma respuesta que dio a quienes escucharon su parábola en Mateo 21, 31. Versículo 31, Jesucristo nos podría decir de la misma forma: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Una fuerte respuesta que entregó Jesús si la analizamos en profundidad. Los quiero invitar entonces ahora a que examinemos brevemente 4 aspectos principales de la mala actitud. Primer aspecto: las críticas. Podría vivir buscando fallas en mi prójimo, criticando y condenando, constituyéndome en un verdadero juez, haciéndome sentir superioridad y autojusticia. Pero me doy cuenta que si hago esto, podría no entrar en el reino de Dios si no logro superar este tipo de actitud. Cristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas del ver la viga que está en tu propio ojo? El primero que desarrolló esta actitud de crítica fue Satanás. Cuando era él arcángel Lucero, quiso hallar fallas en el gobierno de Dios y sintió que él era el más indicado para reemplazar a Dios. Esto lo vemos en Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12, nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en Ezequiel capítulo 28, versículo 12, también nos indica algo referente a lo mismo. Ezequiel capítulo 28, versículo 12.
Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 nos dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Eterno el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Satanás también influyó sobre una tercera parte de los ángeles para desarrollar en ellos esta misma actitud rebelde. Y les convenció que se unieran a él en un intento infructuoso por destronar a Dios. Lo vemos esto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 nos dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás convenció a Eva que Dios se había equivocado al prohibirles del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Adán y Eva, creyendo a Satanás, desobedecieron a Dios. Por consiguiente, ellos temieron cuando escucharon la voz del Creador en el huerto y se escondieron. Dios les preguntó por qué, y Adán respondió. Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, hablando de Adán: y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y la respuesta de Adán es muy típica de la persona que quiere justificarse acusando a otra. No pensó que se le debía culpar por su desobediencia, sino que opinó que la culpa había sido ¿de quién? De la mujer. Versículo 12 de este mismo capítulo 3 de Génesis nos dice, versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Y Eva aceptó su culpa? Claro que no. Tampoco ella aceptó su culpa. Ella también quiso justificarse y acusar a otro, diciendo lo siguiente en el versículo 13: entonces el Eterno Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
la serpiente me engañó y comí. Podría ser que Adán pensó que la culpa del hecho era al final de cuentas de Dios, ya que él había creado a la serpiente que engañó a la mujer, la cual a su vez lo había convencido a él. Este razonamiento extraño, aunque al mismo tiempo conocido para nosotros, es lo que se llama la lógica humana. Esta lógica humana nos permite culpar a los demás de nuestras propias fallas, en vez de reconocer nuestros propios errores y corregirlos. Nos declaramos inocentes y esperamos que otros se arrepientan de haber contribuido en algo a nuestro mal proceder. Segundo aspecto, renuencia a perdonar o resistencia a perdonar. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Perdono con facilidad? Por ejemplo, si tengo un conflicto o desacuerdo con otra persona, ¿estoy dispuesto a reconocer mis fallas y perdonar las del otro? Supongamos que algún amigo o un hermano en la fe me ofenden y luego vienen a decirme que lo lamentan de verdad. ¿Lo perdono o guardaré algún rencor? Si soy honesto conmigo mismo, tengo que reconocer que la mayor cantidad de veces no tengo una actitud de perdón. Quiero desquitarme, vengarme, demostrar mi propia justicia. Pero hay algo que tenemos que tener muy claro. Si no perdonamos a nuestro prójimo, Dios tampoco nos perdonará nuestros pecados. Él no nos perdonará nuestros pecados. En la oración modelo de Cristo, Él nos enseñó a rogarle a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 12. Veamos esto en Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12 nos dice nuestro Señor Jesucristo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Cristo agregó también lo siguiente en el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios es amor y siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos sinceramente. Y quiere que nosotros también tengamos esa misma actitud de perdón. ¿Cuál fue la respuesta a Pedro cuando éste preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si seguimos con la lectura, Cristo habló de un siervo que debía una suma importante a su amo. Este, lleno de compasión y misericordia, le perdonó y canceló la deuda. Aquí en Mateo 18, 22, cuando dice cuántas veces debemos perdonar, tenemos la parábola que nos indica cómo debemos nosotros llevar el perdón. Los invito entonces a Mateo 18, Mateo 18, versículo 23.
Mateo 18, versículo 23, nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Como vemos, se negó e hizo echar al hombre a la cárcel. Pero cuando su amo lo supo, ¿qué pasó entonces? Lo llamó y le dijo lo siguiente a este deudor, en Mateo capítulo 18, versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Vamos a suponer que tenemos nosotros perseguidores, los cuales se burlan de nosotros, nos agreden y nos condenan. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Sería perdonar a quienes lo hicieran así? En la Biblia, con este tema del perdón, nos relata lo que le sucedió a Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. Él fue aprehendido, perseguido y acusado falsamente. Sus atacantes lo lanzaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Y qué hizo Esteban? Los invito a que veamos Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1, nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y en el versículo 5 nos dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y si vamos al versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y en el versículo 13 nos dice: y pusieron testigos falsos que decían:
este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y Esteban, a partir del versículo 2 del capítulo 7 de Hechos, entrega un discurso al concilio muy potente. Les entrega la historia del pueblo de Israel desde el tiempo de Abraham. Fue tan fuerte este mensaje que los que estaban en el concilio al final no pudieron resistir a las verdades que les estaba hablando Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 54. Hechos capítulo 7, versículo 54 nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. La enseñanza que nos deja esta escritura es que nosotros, como cristianos, a pesar de recibir falsas acusaciones o agresiones, debemos tener esa actitud de perdón en todo momento. Es la actitud que Cristo tuvo con quienes lo asesinaron. Veamos esto en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. Nos dice: y él le dijo, Lucas capítulo 23, si estoy en otro versículo, Lucas 23, versículo 34, dice: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cuando una persona se arrepiente, Dios perdona sus pecados y los olvida. Por lo tanto, para nosotros, con esto nos queda que no podremos entrar en el reino de Dios si no logramos y si no logro aprender a perdonar. Tercer aspecto, lamentándose. ¿Le ha tocado estar con personas que se están lamentando todo el tiempo? No pueden dejar de sentir lástimas de sí mismas. Su autocompasión siempre las lleva a sentirse víctimas de las circunstancias. Parecen agobiadas con preguntas como, por ejemplo, ¿por qué yo? ¿Por qué me tuvo que suceder esto a mí? Parece que todo anda mal y se convencen de que no tienen motivos para ser felices. ¿Soy yo así? Pensemos en todas aquellas personas
que han salido adelante en circunstancias realmente adversas. Como por ejemplo, pensemos en las personas con movilidad reducida, que han tenido que esforzarse enormemente para lograr lo que usted y yo logramos sin ninguna dificultad. Los que han salido así adelante han tenido una cosa en común. Por grandes que fueran las pruebas, jamás sintieron lástimas de sí mismos. Jamás se dejaron desanimar ni vencer por sus dificultades físicas. No perdieron tiempo quejándose de su desdicha. ¿Soy yo así? Reflexionemos. Si en el mundo hay personas capaces de salir adelante a pesar de su adversidad, y sumado a esto, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto más yo debo vencer o usted debe vencer? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual es espíritu de poder. Por lo tanto, tengamos ánimo y gratitud por lo que Dios nos ha dado y no nos quejemos por lo que no tenemos. Debo luchar por no sentir lástima de mí mismo, porque nadie ha alcanzado la grandeza por medio de lamentaciones. Si vemos la vida del apóstol Pablo, él sufrió más que la mayoría. Soportó dificultades, persecuciones y acusaciones falsas, pero tuvo muchos motivos él para lamentarse. ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo no lo hizo. Él no se lamentó. No olvidemos que Pablo, antes de su conversión, había sido una persona bien respetada y poderosa, llena de celo en el cumplimiento de sus tareas, como nos indica en Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Veamos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Nos dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y cuando Pablo se convirtió al cristianismo, perdió prácticamente todo lo que tenía, incluyendo a sus amigos. Durante mucho tiempo, aún los miembros de la iglesia dudaron de su conversión y se alejaron de él. ¿Acaso con esto Pablo no tenía motivos suficientes para quejarse y lamentarse? No lo hizo. Pablo no lo hizo, sino que escribió palabras alentadoras como las que nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando nos regocijamos en el Señor, no podemos sentir lástima de nosotros mismos, porque el regocijo y la lamentación son opuestos. ¿Y cómo hizo Pablo entonces para soportar el sufrimiento y conservar
su buena actitud? ¿Cuál fue la fórmula de Pablo? Bajo la inspiración de Dios, la reveló para nosotros. Y esta la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros que conocemos a Dios, deberíamos decir y sentir que lo peor de la vida es estar aislado de Dios y estar sin su Espíritu. Si soy un verdadero cristiano, tengo el Espíritu de Dios y por lo tanto, independiente de cuáles sean mis problemas, como hijos de Dios, jamás debemos sentir pesar por uno mismo. Veamos lo que nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Siempre podremos contar con el valor para salir adelante con una actitud correcta. Cuarto aspecto, sentido de superioridad. ¿Ha estado usted con personas que a simple vista padecen un complejo de inferioridad, mientras que otros tienen un infundado sentido de superioridad? Examinémonos. ¿Me considero yo mejor que los demás? ¿Un poco más justo, más generoso o más cristiano? ¿Me siento superior cuando demuestro que yo he tenido la razón y la otra persona está equivocada? Cristo a esto nos dijo lo siguiente en Mateo capítulo 20, versículo 27. Mateo capítulo 20, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El libro de Proverbios nos trae muchas advertencias acerca de la vanidad, la soberbia y la autojusticia. Veamos Proverbios capítulo 26, versículo 12. Proverbios capítulo 26, versículo 12, lo que nos dice al respecto. Proverbios 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y en Proverbios 21, 2, Proverbios capítulo 21, versículo 2, nos dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Eterno pesa los corazones. En otras palabras, puede ser que yo crea que tengo más virtudes que otros. Quizás me considere mejor persona, alguien más valioso y que presta más ayuda. Ahora, independiente de mis realizaciones, por grande que éstas sean, si soy soberbio, mi actitud estará equivocada.
Y si no me arrepiento de todo corazón por esta mala actitud, ¿qué sucederá? Jamás entraré en el reino de Dios. Y Proverbios 27, 2 nos dice lo siguiente al respecto. Proverbios 27, versículo 2 nos dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si pasamos a ver la parábola que Cristo narró acerca del publicano y el fariseo, también nos encontraremos y aprenderemos lo que ahí nos quiso decir Cristo con esta parábola. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Nos dice Lucas capítulo 18, versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como vemos, el fariseo, desestimando al publicano que estaba cerca, oraba alabándose a sí mismo. Su actitud, sus obras dignas y su voluntad de sacrificio. Pero el publicano, comprendiendo cuán insignificante era delante de Dios, ni siquiera atrevió a levantar los ojos. ¿A quién aceptó Dios? ¿Cómo me siento? ¿Fariseo o publicano? No olvidemos que toda bendición viene de Dios, no es por mi propio esfuerzo. Toda la gloria es suya, como nos dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 17. 2 Corintios capítulo 10, versículo 17. Nos dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si quiero ser cristiano conforme al corazón de Dios, tengo que abandonar todo orgullo y altivez, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios se deleita en corazones humildes. Él dijo lo siguiente en Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2 nos dice:
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y en Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús a esto mismo dijo lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, en definitiva, el desarrollo de actitudes correctas y agradables a Dios nos exige un esfuerzo de nuestra parte. Empecemos entonces ahora el cambio. No lo aplacemos. Estamos próximos a comenzar con la tercera temporada de Fiestas Santas de Dios. ¿Con qué actitud llegaré a estas Fiestas Santas de Dios? No nos olvidemos que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. No le impidamos que lo haga. No le demos vuelta la espalda a Dios. Mantengamos una comunión firme con Dios a través de la oración y el ayuno. Esta es la clave para mantenernos cerca de Él y generar esas actitudes correctas. En la medida que lo hagamos, y gracias al Espíritu Santo de Dios, iremos reflejando el amor de Cristo en nosotros. Puede haber muchas razones para ayunar, como un problema personal, un pecado difícil de superar, enfrentar una decisión importante, una crisis en la iglesia, una amenaza de peligro, pero también la necesidad de cambiar alguna actitud que no va acorde con mi vida cristiana. De lo que la Biblia nos enseña sobre el ayuno, vemos que las personas que sinceramente y con regularidad ayunan y oran a Dios, se mantienen firmes en el Señor. Si hemos cometido errores, debemos arrepentirnos ante Dios y pedirle que nos ayude a arreglar las cosas con nuestro prójimo de acuerdo con su voluntad. Debemos pedirle el valor y la fuerza para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas y comenzar a construir nuestra reputación día tras día a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros. A medida que continuamos día a día en nuestra lucha contra los tirones de este mundo, contra nuestra propia naturaleza humana y contra los dardos de Satanás, el diablo, crecemos lentamente para llegar a ser excelentes y dignos de alabanza. Es muy probable que no veamos esto en nosotros mismos, pero otros comenzarán a ver la diferencia. Sobre todo, Dios lo verá y se complacerá con el carácter genuino de crecimiento y desarrollo que Él observa y desarrolla a medida que nos sometemos a Él. Para terminar con este mensaje, hermanos, la actitud que yo tenga es la clave para llegar
a ser cristiano conforme al corazón de Dios. Y es la llave que abrirá la puerta para entrar al reino de Dios. Buenas tardes, hermanos.